Ok, para las clases de esta semana vamos a estudiar el equilibrio estático. Conceptualmente es un tema que se nos va a hacer muy corto porque es básicamente una aplicación de temas que ya hemos visto, de fuerzas de Newton y aplicación de torques en un cuerpo. Ok, básicamente entonces vamos a estudiar cuerpos rígidos sobre los cuales vamos a tener que la acción de fuerzas externas sobre el cuerpo va a ser cero y que la acción de los torques externos sobre el cuerpo, el objeto rígido, van a ser cero. Em, para iniciar un poco con la temática, logramos diferenciar un objeto rígido debido a que, bueno, un objeto rígido es diferente a partículas debido a que el objeto rígido no solamente puede trasladarse, voy a escribirlo mejor, más directamente, el objeto rígido puede trasladarse y además una partícula, si rotamos una partícula en cualquier dirección, no podríamos diferenciar cuál de sus caras estamos viendo. Entonces, no podemos diferenciar si la partícula estaría rotando, porque es igual en todas sus dimensiones. Pero un objeto rígido puede rotar, un objeto rígido puede trasladarse y puede rotar y podemos diferenciar esa rotación. ¿Sí? Esto quiere decir que la suma de fuerzas igual a cero no es suficiente para garantizar que el objeto esté en equilibrio. Ok, entonces necesitamos dos condiciones. Para que el objeto rígido, para que un objeto rígido esté en equilibrio, y cuando hablamos de equilibrio nos referimos a equilibrio estático, es decir, no hay movimiento, esté en EQ, equilibrio estático, y voy a poner acá V igual 0, no hay movimiento, necesitamos dos condiciones. Se necesitan dos condiciones. La primera es que la sumatoria de fuerzas externas sobre el cuerpo sean cero. Sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. Y la segunda, como sabemos que el objeto puede trasladarse, esta es la asociada a la traslación. Cuando hay fuerzas externas, la fuerza neta sobre el cuerpo es cero. Ya la suma, es decir, la masa por aceleración es cero, entonces está estático. Pero también con respecto a la rotación, necesitamos una condición y ya sabemos que el equivalente a rotaciones, al equivalente de las fuerzas a rotaciones son torques. Entonces, si la sumatoria de torques netos sobre el cuerpo es cero, eso nos indica que la aceleración angular va a ser cero y por lo tanto ya no hay ni rotación ni traslación. Y nuestro cuerpo rígido, objeto rígido, va a estar en total equilibrio, equilibrio estático, no se va a mover. Y eso es lo que queremos estudiar en esta sección. Tal vez ponerlo acá, esto corresponde al equilibrio traslacional y esto va a corresponder al equilibrio rotacional. Vamos a enfocarnos en los movimientos en el plano XY. Para nosotros es importante ver los movimientos en el plano XY. Entonces, principalmente las ecuaciones que vamos a estar aplicando, por lo general, vamos a estar formando un sistema de ecuaciones de modo que tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 porque estamos en equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques, de torques en Z igual a 0. Y estos son los principios que van a gobernar los análisis que vamos a realizar para cada uno de los problemas. Ahora,
nada más un par de conceptos para terminar de aclarar el panorama, digamos, y es la diferenciación entre un centro de masa y el centro de gravedad. Son conceptos completamente diferentes. Centro de masa y centro de gravedad. El centro de masa ya lo conocemos, ¿verdad? Es el centro, es algo así como el promedio en el cuerpo de donde se encuentran todas las masas. ¿Ok? Entonces, promedio de las masas sí, promedio de la masa del cuerpo. El centro de gravedad, bueno, ya sabemos cómo se calcula un poco el centro de masa. El centro de masa de una posición R es la sumatoria de los m sub i, x sub i, sumatoria sobre i, sobre las sumatorias de i de los m sub i. Ahora, para el centro de gravedad, como lo vamos a definir, es el punto en donde se puede poner todo el peso del objeto. Es algo así como el punto en el cual vamos a tener que el objeto se encuentra en un balance, ¿ok? Entonces es el punto en el objeto, en el cuerpo rígido, o bien puede ser un sistema de partículas al cual se le considera como un objeto rígido y se puede encontrar un centro de gravedad, pero viene siendo entonces un punto en el cuerpo rígido, en el espacio, en donde se puede localizar todo o el promedio del peso del sistema. El peso del sistema en este caso es el cuerpo, entonces del cuerpo. ¿Sí? Y de nuevo es el punto en el cual uno busca balancear un objeto. Por ejemplo, un lápiz. Si uno toma un lápiz, lo coloca en el dedo índice o en cualquier dedo y busca equilibrar el lápiz de modo que no se caiga ni para un lado ni para el otro, tiene que colocarlo en el punto en el que corresponda al centro de gravedad. Si la gravedad es la misma en todo el objeto, es decir, el objeto es completamente lineal, es un objeto regular, el centro de gravedad va a ser igual al centro de masa. Entonces vamos a tener la sumatoria de las masas por las posiciones hasta n sobre la sumatoria de cada una de las masas hasta n. Y sería igual a al centro de masa. Sumatoria sobre i de las masas. Ahora, esos son los principios, como les decía, que vamos a requerir para estudiar los problemas de equilibrio estático. Entonces, ya de una vez podemos entrar a estudiar los problemas de equilibrio estático. Este sería nuestro problema número 1. Observe el sistema de equilibrio estático de la figura 1, es la figura que se encuentra abajo. La vara uniforme está nivelada, tiene una longitud de 1.20 metros y una masa de 35 kilogramos. Está nivelada, quiere decir que está en equilibrio. Esta es sostenida por un cable tensado que forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Ya nos dan un dato que no aparece en la figura. A 40 centímetros de la pared, una plomada de 20 kilogramos descansa sobre la vara. Determine A, la magnitud de la tensión del cable. B, la magnitud de la fuerza de reacción de la pared sobre la vara. Considere como pivote el punto en donde la vara se encuentra sobre la pared. Aquí. No se ve. Acá. Es un punto de pivote. Es decir, el punto en el que si la vara no estuviera en equilibrio, habría una rotación y tendríamos que analizar torques en la vara. Ahora,
Para iniciar el problema, vamos a aplicar las tres. Ok, aquí hay un dato que no pusimos. El cable tensado forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Estos son 25 grados. Y ahora sí, para empezar el problema, vamos a aplicar los tres sistemas de ecuaciones que dijimos desde el inicio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de torques en Z igual a 0. Estas son fuerzas y torques son 0. Son vectores, perdón. En la dirección horizontal vamos a tener que tal vez regresar un momento acá y analizar qué fuerzas están actuando. ¿Qué es lo primero que hacíamos siempre en los sistemas de Newton? Ahora nos están diciendo, bueno, sabemos que existe el peso, ¿verdad? El mg. Tenemos una tensión, que aquí está ya anotada, y nos están diciendo que hay una fuerza de reacción con la pared y la vara. Entonces, la fuerza de reacción va a estar en este punto. Y como no sabemos la dirección de esa fuerza de reacción, vamos a tener que analizar la fuerza de reacción, le vamos a llamar R en nuestro caso, como si tuviera componente en Y y componente en X. Entonces, R sub Y y R sub X. Y además tenemos esta plomada verde que tiene un peso asociado también, mg. Tal vez llamarle al peso de la vara M mayúscula, es una masa más grande, y al peso de la plomada M minúscula. Ahora sí, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas. En X, sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener la fuerza de reacción en X y la tensión en X. Ahora vamos a ver que aquí la tensión sí está para allá. Entonces tiene un signo negativo. Entonces la coloco negativa. Tensión en X negativo. Y todo eso, como el sistema está en equilibrio estático, no se mueve, tiene que ser 0. Ahora en Y vamos a tener la componente de la fuerza de reacción en Y más la tensión en Y va a estar positiva, va a ser positiva, menos el peso de ambas masas, el peso de la vara y el peso de la plomada. Ambos son negativos porque ambos están apuntando hacia abajo. Y eso tiene que ser igual a 0 porque estamos en equilibrio. Ahora bien, nos falta la sumatoria de torques en el cable. Y para poder determinar eso, vamos a hacer un diagrama. Acá tendríamos la línea base. La tensión está en esta dirección. Esta va a ser la tensión y forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Esto es entonces 155 grados. Es el complementario. Y esta dirección vamos a llamarle R1. R. Sí, R1 por ahora. La magnitud del brazo de palanca ya sabemos que es, vamos a ver, tiene una longitud de 1,20 metros. Entonces, bueno, recordando un poco cómo es la ecuación de un torque, sabemos que un torque se define como F por D, donde D va a ser el brazo de palanca, o FR por el seno del ángulo entre esas dos fuerzas. Perdón, entre esos dos vectores, entre la fuerza y entre la posición. Podemos utilizar, en este caso, no hay ningún ángulo de 90 grados de acción. Sí, no hay
ninguna dirección ortogonal a la acción, o al menos no la conocemos. Sí, no lo veo por ningún lado. Entonces yo voy a utilizar, si alguien lo resuelve diferente, súper bien. Yo voy a utilizar esta ecuación porque no encuentro un ángulo de 90 grados tal que pueda utilizar esta otra ecuación. Pero sí tengo este ángulo. Y entonces sé que esta fuerza, el torque, con la dirección del brazo de palanca, R, tienen un ángulo de 155 grados. Eso me quiere decir que el torque de la tensión, llamémosle 1, va a ser igual a tensión por el brazo de palanca por el seno del ángulo entre ellos dos, y el seno del ángulo es 155 grados, o el ángulo es 155 grados. Tengo que el brazo de palanca R, le llamé R1, R1 es 1.20 metros, era lo que nos habían dicho, lo que nos dice el problema, y eso lo puedo reducir entonces a que el torque de la tensión 1 va a ser igual a, conozco esto, no conozco la T, eso va a ser igual a 0,507 por la tensión. Ese es el torque de la tensión del cable, ¿ok? Y ahora tenemos el torque que va a generar el peso de la plomada. La plomada en la vara, sobre la varilla, va a estar generando un torque porque va a estar, o podría generar un torque hacia abajo, de modo que la fuerza de acción ahí es el peso de esa plomada y estaría haciendo que la varilla rote hacia abajo si no estuviera si no estuviéramos en un escenario estático. Entonces, el torque asociado a esa otra fuerza va a ser el torque de la plomada y va a ser de nuevo T es igual a la fuerza por el brazo de palanca, R2, llamemos, por el seno del ángulo entre ellos dos. Ahora, aquí el brazo de palanca, la fuerza es el peso de la masa, de la plomada. Y el brazo de palanca, vamos a ver, ya está dado. Es esta distancia, 40 centímetros, 0.4 metros. Entonces, conocemos que vamos a llamarle torque sub mg, es igual a la fuerza, que es el peso de la plomada, por el brazo de palanca, que es R2, que es 0.4 metros, y eso por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Pero ahora el seno del ángulo entre esos dos vectores sí es 90 grados. Entonces puedo colocarlo o puedo nada más volármelo porque ya sé que el seno de 90 grados es 1. Entonces eso va a ser 0.4. Bueno, conozco la masa. Sí, eso va a ser 0.4 por M por G. Y conozco la masa de la plomada, que es 20 kilogramos. Y conozco la gravedad. Entonces, si evalúo eso, me da 78.4 newtons metro. Ok. Ese es el valor del torque 2. Y finalmente tenemos el torque que va a estar generando el propio peso de la vara, mg. Entonces el torque de la plomada, el torque de la vara, vamos a ponerle sub B,
va a ser de igual manera, torque es igual a fuerza por brazo de palanca por el seno del ángulo entre ellos dos. Y ahora la fuerza es la masa por la gravedad por el brazo de palanca. Y ahora el brazo de palanca lo vamos a sacar con geometrías. Vamos a recordar que si la vara es uniforme, y de hecho se dice, la vara es uniforme, va a tener su centro de masa en el centro en el centro geométrico. Entonces va a estar a la mitad del centro del pivote, ¿sí? Ahí va a estar el centro de masa. Como el centro de masa está a la mitad del pivote, esa es la distancia que se va a tomar para hacer el brazo de palanca. Entonces, ese brazo de palanca lo voy a llamar R3, va a ser la mitad de 1,20, que es 60 metros. Y eso por el seno del ángulo entre ellos dos. De entrada ya sé que el seno del ángulo va a ser 90 grados, pero bueno. ¿Por qué digamos torque? Ok, y este va a ser entonces el torque de el peso de la vara, y eso va a ser la masa de la vara por la gravedad por el brazo de palanca, que ahora sé que es la mitad del valor de la vara, porque es donde está el centro geométrico, y el centro de masa, que es 0,60 metros, por el seno del ángulo entre esos dos valores, vectores. Y el ángulo entre esos dos vectores, este es el vector posición, digamos, y este es el vector peso, es 90 grados. Entonces, 90 grados, seno de 90 grados, o de pi medios, es 1. Y eso me va a dar 0,6 por m por g. Y si evalúo el valor de la masa y evalúo el valor de la gravedad, multiplico por 0,6, eso me va a dar 205, un poco raro, 0,8 newtons por metro. Y ese es el tercer torque. Ahora, usando la sumatoria de torques, que tiene que ser 0, vamos a vamos a sumar todos los torques e igualarlos a 0. El primer torque es este, ¿sí? Entonces 0,507 tensión más torque verde, es este, torque de la masa de la plomada, pero como va hacia abajo, es un torque que estaría generando un movimiento. Vamos a ver aquí en la figura. La flecha verde, si giráramos en esta dirección, estaríamos haciendo un giro hacia donde los ángulos son negativos. Entonces, va a generar un torque negativo. Y lo mismo pasa con este torque. Sí, con esa fuerza que generaría un torque. Entonces, esos dos torques son negativos. El torque sería menos el torque de la masa pequeña, la plomada, menos el torque de la masa de la vara, igual a 0. Y eso es 0,507 por la tensión menos 78,4 menos 205,8. Y eso tiene que ser igual a 0. De aquí ahora puedo despejar la tensión. Ojo que es la única incógnita en esta ecuación. Entonces despejo la tensión y me va a dar que la tensión es, ahí les dejo de tarea el procedimiento, 560,6 newtons. Es una fuerza de tensión, entonces se mide en newtons. Y como ya tengo ese valor de la tensión, puedo irme a las ecuaciones de fuerza. A las ecuaciones de fuerza, de las sumatorias de fuerzas. Y tengo que la sumatoria de fuerzas en X era
Esto fue por principio, Rx menos Tx. Rx menos Tx igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, Ry, Ty y los pesos. Ry menos Ty y los pesos. Creo que es positivo. Los pesos sí son negativos. Menos mg menos mg igual a 0. Nada más confirmar que la tensión ahí fuera positiva, sí. Ahora, vamos a llegar a... Ya hicimos la parte A, me parece. Sí, la magnitud de la tensión del cable ya la logramos determinar. Entonces acá, esta era la parte A. La magnitud de la tensión del cable. Logramos determinarla por medio de torques. Y ahora, para la parte B, volvemos a las ecuaciones de fuerzas. Y lo que nos pide la parte B, viéndolo acá de nuevo, es la magnitud de la fuerza de reacción de la pared. Es decir, la magnitud de R, lo que nosotros llamamos R. Tenemos Rx y Ry. Y para eso recordamos que la magnitud va a ser igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado a la 1 medio, es decir, en raíz cuadrada. Entonces tengo que encontrar quién es Rx, quién es Ry, elevarlo al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz cuadrada. De la primera ecuación sé que Rx es igual a Tx. Y Tx es la componente en la tensión en X, entonces es T por el coseno de, voy a llamarle phi, y es un ángulo que definitivamente conocemos. Es 25 grados, porque voy a limpiar un poco este dibujo. Porque sería entonces la tensión, esta es la componente en X, esta es la componente, al revés, la componente en Y, y esta es la componente en X, y este es el ángulo de 25. Entonces hacemos seno y coseno, llame phi, y podemos determinar las componentes en X y en Y. Y entonces eso va a hacer que la componente en X es T por el coseno de 25, pero T, acabamos de averiguarlo arriba, es 560.6 newtons. 560,6 newtons por coseno de 25 grados, y eso me va a dar 508,1 newtons. Ahora, para la componente en Y, despejo todo esto que está acá. R en Y va a ser igual a, envío estos dos a sumar, mg, y voy a sacar el factor común de una vez. Gravedad por la suma de las masas menos T sub Y. Yo conozco las masas, conozco la gravedad, y para T sub Y, yo sé que es M. Yo sé que es T, magnitud de T, por el seno del ángulo. Y ese ángulo es el mismo ángulo que ya habíamos visto arriba. Si sustituimos aquí el valor de gravedad, valor de la masa de la vara, valor de la masa de la plomada, el valor de la tensión que ya encontramos, y esto que es 25 grados, vamos a llegar a que Ry es igual a 302,1 newtons. Ahora ya tenemos las dos componentes, tenemos Rx y Ry. Hay que sustituirlas en la ecuación de la magnitud, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, y eso nos va a dar la magnitud de R. Entonces vamos a tener que 508,1 al cuadrado más 302,1 al cuadrado en raíz cuadrada va a ser igual a
Según mis cálculos, 591,1 newtons. Y entonces esa es la magnitud de la fuerza de reacción con la pared. Estas son preguntas clásicas para un examen, por ejemplo. Son las cosas más básicas que uno podría querer averiguar en este tipo de problemas. Ahora vamos a ver otro problema. Por problema 2 tenemos este y pone un cable de tensión, sostiene una viga de 6 metros y 1200 kilogramos acorde a la geometría especificada en la figura. Calcule las magnitudes de A, la fuerza de tensión en el cable, y B, la fuerza de reacción del piso sobre la viga. Suponga que la viga es uniforme y plantee las ecuaciones de equilibrio, el momento de torsión, torque, tomando como pivote el punto de contacto de la viga con el suelo. Es decir, el punto de pivote es ese punto que está resaltado en rojo. Lo primero que vamos a hacer es determinar qué fuerzas están actuando acá. De entrada ya sabemos que hay una fuerza, bueno, de tensión, por supuesto, acá. Hay una fuerza del peso, vamos a llamarle M mayúscula G. Y hay una fuerza de reacción acá, en el punto A, debido a al contacto que hay en A de la varilla con el suelo. Pero, de nuevo, como no sabemos en qué dirección está tocando la varilla, vamos a considerar que esa fuerza de contacto, las fuerzas de contacto les llamamos fuerzas normales, va a tener componentes en X y va a tener componentes en Y. Entonces, partiendo de ese supuesto, podemos montar nuestras ecuaciones de la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser una componente en X de la normal y la tensión en X tiene que ser igual a 0, porque estamos en equilibrio. Para la sumatoria de fuerzas en Y, análogamente, vamos a tener una componente de la normal en Y, una componente negativa de la tensión y el peso que está negativo va hacia abajo de la varilla, igual a 0. Todo es igual a 0 porque tenemos que la varilla está en equilibrio. Una vez más, no se está moviendo, no hay desplazamiento. Entonces, a pesar de que aquí estamos aplicando Newton, en realidad M por A es igual a M por A. Como estamos en equilibrio, no hay movimiento, esa aceleración es 0 y lo igualamos a 0. Y ya sabemos que las componentes para cualquier fuerza en X va a ser la magnitud por el coseno del ángulo y las componente en Y va a ser la magnitud por el seno del ángulo. Ahora, conocemos el ángulo 38 grados. Vamos a ver qué más podemos decir que hay acá. Bueno, se conoce este ángulo que es 25 grados. Este es 38 grados. Y de hecho entonces podemos conocer que la componente en X y en Y de la tensión, sí, la componente en X y en Y de la tensión las podemos conocer. Bueno, podemos conocer el ángulo, que es 25 grados. Entonces, T en X es igual a la magnitud por el coseno de 25 grados. Y T en Y es igual a la magnitud por el seno de 25 grados. Voy a ordenar un poquito aquí, que se ve raro. Coseno de 25. Y sí, ahora continuando con el análisis, podemos establecer que va a haber dos torques. Hay que hacer la sumatoria de torques igual a 0. Y podemos establecer que va a haber dos torques no nulos, digamos, dos torques que están actuando sobre la varilla. Van a ser el torque debido al peso de la viga, al mg, y a la tensión. Esta fuerza que está haciendo aquí una tensión, recuerden que hay tensión para arriba aquí y para abajo. La fuerza de esta tensión
va a estar generando un torque hacia allá, hacia esta dirección, sobre la varilla. Y el peso va a estar generando un torque en esta dirección sobre la varilla. En caso claro de que la varilla no estuviera en equilibrio y pudiese ser movida. Ese es el supuesto que hay que tomar para poder considerar los torques. Entonces, la sumatoria de esos dos torques, vamos a poner el torque de la tensión más el torque del peso, tiene que ser igual a 0. Para el torque de la tensión, vamos a calcular cada uno de estos dos por aparte. Torque de la tensión va a ser la fuerza. Ya sabemos que es fuerza por R, fuerza por R por el seno entre el ángulo de ellos dos, del ángulo entre ellos dos. Y la fuerza es la tensión. Y ahora el R va a ser una viga de sí, me dan la distancia. Entonces, el torque quiero decir, el brazo de acción va a ser esta distancia, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Voy a ponerlo en otro color, voy a ponerlo en azul. Va a ser la distancia que hay de aquí a aquí, toda esta distancia, porque es la distancia de la fuerza hasta el punto, la línea de acción de fuerza, hasta el punto de rotación. Entonces, es básicamente la longitud de la varilla. Entonces, torque por L por el seno del ángulo entre esos dos. Y el seno del ángulo entre esos dos, la línea de acción de esos dos. Vamos a ver, voy a limpiar un poco este dibujo. La línea de acción de esos dos va a ser, esto es una posición y esta es la tensión. Es todo este ángulo. ¿Y cómo saco ese ángulo? Vamos a dibujar el triángulo abajo. Esta es la línea de acción de la posición. Este es R para la tensión. Este es la tensión. Y bueno, el ángulo entre ellos dos va a ser este. Conocemos este ángulo, que es 25 grados. ¿Y qué más conocemos? Ok, ese con respecto a la horizontal. Entonces, este también va a ser 25 grados. De aquí arriba podemos decir que este, como lo dibujo, el punto. Ajá. Este ángulo es 38 grados, que es este ángulo que está acá. Entonces, ese ángulo es 38 grados y esto parece un... Y entonces, el complementario a 38 grados es 142 grados. Entonces, el ángulo entre la tensión y la línea de acción es 142 más 25, es decir, 167. Entonces, este ángulo es 167 grados. Y la longitud de la varilla ya me la dan. Ok, entonces el torque debido a la tensión va a ser, todavía no conozco T, por 6 metros. Vamos a ver. Sí, por 6 metros. Esa era la distancia. 6 metros
por el seno de 167 grados. Y ahora el torque del peso va a ser igual a, misma situación, la fuerza que está actuando ahora, bueno, fuerza por R, por el seno del ángulo entre ellos dos. La fuerza ahora va a ser el peso. Y vamos a poner, pongamos acá el peso, mg. Y la línea de acción va a ser esta misma. Es la posición de la varilla. Y esto es... Y entonces tenemos que el torque del peso va a ser igual a la fuerza, que es el peso, por el R. Ahora, el R, una vez más, va a ser el punto geométrico medio de la varilla, porque la varilla es uniforme, y entonces el centro de masa se distribuye en el centro geométrico, y por lo tanto, ahí es donde está actuando la fuerza, y por lo tanto, el R va a ser el punto medio de la varilla, a donde está actuando la fuerza, L medios. Y el ángulo entre ellos dos va a ser 38 más 90 grados. Eso es 128 grados. Entonces, por el seno de 128 grados. Y conocemos la masa de la varilla. Conocemos la longitud. Y conocemos la gravedad. Entonces, ahora podemos hacer la sumatoria de los torques que ya teníamos, que era el torque de la tensión más el torque del peso igual a 0. Y eso me va a dar las ecuaciones que teníamos acá arriba. T por, voy a ponerlo primero explícitamente, T por L por el seno de 167 grados menos M por G por L medios por el seno de 128 grados, eso igual a 0. Y de aquí, vamos a ver, puedo despejar la fuerza de tensión en el cable, la magnitud de la fuerza de tensión. De aquí entonces despejo que T es igual a mg L medios, seno de 128 grados sobre L, seno de 167 grados. Cancelo L con L y me queda mg medios por el seno de 128 grados sobre seno de 167 grados. Y eso me va a dar que la tensión es igual a 20.598 newtons. Y esta es la parte A. Parte A. Para la parte B, se pide que determine la fuerza de reacción del piso sobre la viga, es decir, la fuerza normal. Entonces, para la parte B, vamos a determinar las componentes en X y en Y de la normal, sacar la magnitud y así llegamos al valor. Igual que hicimos, o bueno, similar a lo que hicimos la vez pasada. De la sumatoria de fuerzas, ya sabemos estas dos ecuaciones, esta y esta. Entonces, voy a despejar para NX y para NY. Para NX, tengo que NX es igual a TX. No tengo ninguna otra variable. Para NY, tengo que NY es igual a MG, paso del peso de que está restando a sumar. Y la tensión en Y también la paso a sumar. Más T sub Y. Ahora entonces, tengo que NX es igual a T por el coseno del ángulo. Y NY es igual a MG más T por el seno del ángulo. Y conozco la tensión que acabo de encontrarla aquí arriba. Esta tensión, el valor de la magnitud. Conozco el ángulo que están formando ahí la tensión. Es 25 grados, como está acá en la figura.
y conozco la masa y conozco la gravedad. Entonces, sustituyendo todos esos valores, voy a llegar a que nx tiene un valor de 18.668 newtons y que ny tiene un valor de 20.465 newtons. Ahora vuelvo a aplicar la misma ecuación y voy a decir que la magnitud de n es igual a nx al cuadrado más ny al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Esto está terrible. Ny cuadrado, raíz cuadrada. Y sustituyo los valores. 18.668 al cuadrado más 20.465 al cuadrado en raíz cuadrada. Y eso me va a dar 27.700 newtons. Y esa es la parte B. Y esa sería entonces la resolución al problema. Les voy a dejar un problema de tarea. Y es este el problema de tarea. Así que ahí lo anotan, lo resuelven y me cuentan cómo les va la próxima semana, si nos vemos. Hasta acá sería la clase y la otra semana empezamos a ver estática de fluidos. Bye.